un instrumento que es muy utilizado para recopilar información con características geoespaciales y que permiten modelar los eventos futuros en el caso de riesgos de desastres naturales, es la teledetección, que consiste en la recolección de datos de un área específica, usualmente un área geográfica determinada, usualmente usando satélites o fotografías aéreas o datos de radar. Y la calidad de la información que se puede recolectar puede ir desde imágenes ópticas de alta resolución y calidad hasta datos más gruesos con el objetivo de detectar cambios en el paisaje. Por ejemplo, en el siguiente gráfico se comparan el uso de las tierras en Pensilvania entre el año 84 y el año 2006. Y el objetivo era evaluar la tasa de cambios en las áreas forestales en Pensilvania, que fue muy acelerada entre los años 84 y 92. En este gráfico, las áreas negras representan áreas de alta densidad poblacional, las grises, áreas de baja densidad poblacional, y las áreas verdes son las áreas forestales. Y lo que se observa es que ese cambio, que fue bastante acelerado entre el año 84 y el 92, se controló en cierta forma en los años posteriores. En este caso, la teledetección permite observar que las áreas forestales se mantuvieron, que son las áreas verdes, pero en la zona norte hacia la izquierda podemos ver que las tierras agrícolas se disminuyeron producto de un mayor crecimiento poblacional. En este otro ejemplo se utiliza la teledetección para ver las consecuencias de la inundación del año 2011 en Australia. Se puede ver la ciudad antes de la inundación y después de la inundación. Aquí en esta foto nuevamente antes y después, con imágenes satelitales de mayor resolución. Este ejemplo es bastante útil porque ilustra cómo puede usarse la teledetección para cuantificar o aproximar los daños de un desastre natural en la infraestructura física. Uno podría hacer una evaluación de los daños in situ a través de visitas a los diferentes sitios afectados con personal local. Eso obviamente es muy caro y en algunos casos, sobre todo en países en desarrollo, casi imposible, sobre todo cuando se afectan zonas remotas. Pero con la teledetección uno puede hacer aproximaciones del daño. En este ejemplo podemos valorar el costo de las inundaciones en este tipo de infraestructura. Uno puede predecir que esto es probablemente un aeropuerto y podemos cuantificar el daño en ese aeropuerto. Se pueden hacer estimaciones incluso del costo económico de esta inundación basado en estas tomas satelitales antes y después. La imagen óptica satelital es uno de los muchos datos de teledetección que pueden obtenerse. Otras formas son tomas de teledetección de aviones. Y en la decisión de finalmente qué método utilizar debe considerarse tanto el costo de la obtención de estos datos como en la calidad de los datos recopilados. El objetivo finalmente es utilizar estos datos para sustituir en forma precisa datos in situ, que son usualmente más costosos, aunque obviamente más precisos. Existen diferentes formas de teledetección y otras formas satelitales que se utilizan para recoger datos. En general permiten conocer los tipos de suelos, condiciones de cosechas, la humedad del suelo, la cobertura de la vegetación, la variedad de otros factores. Todos estos tipos de datos pueden ser recolectados in situ. En algunos casos sería extremadamente costoso, por ejemplo, la cobertura de vegetación en áreas forestales largas. Mientras que si esto se hace a través de satélites o tomas de aviones, el costo es mucho menor, obviamente con una precisión también menor.
Las limitaciones de la teledetección están asociadas a la calidad o la precisión de los datos recopilados. Por ejemplo, si uno está interesado en cuantificar la humedad del suelo, es difícil obtener esta información directamente sobre la superficie más de 5 centímetros por debajo de la tierra. Entonces, tomas aéreas tendrán esta limitación y no podrán sustituir con la misma precisión los datos in situ que pueden tomarse sobre humedad del suelo, donde un grupo de expertos locales puede utilizar herramientas para determinar la humedad por debajo de la superficie. Entonces, el desafío de la teledetección y de otras formas de medición indirecta es si la información capturada representa la realidad. Para muchos países es un tema presupuestal. El balance entre la precisión de los datos y el costo de obtener la información puede hacer que la teledetección sea muy atractiva. Por ejemplo, en la India, un estudio mostró que en el caso de la medición de las características del suelo, la teledetección ofrecía costos menores que podían ser de hasta 10 a 70 veces más bajos que la topografía del suelo convencional. Y esta variación de entre 10 a 70 veces básicamente dependía del nivel de precisión que se requería. Esta tabla describe un número de maneras de teledetección que puede ser utilizada en diferentes etapas de un desastre. Por ejemplo, en el caso de terremotos, se puede hacer un mapeo de lineamientos geológicos del uso de la tierra para los procesos de prevención. También para terremotos se podría utilizar la teledetección para medir la geodinámica y la acumulación de la presión. Y obviamente para los casos de respuesta se pueden utilizar las áreas locales afectadas a través de un mapeo de daños, como vimos en los gráficos anteriores, de antes y después de los daños. Ahora, en muchos casos no es posible obtener datos detallados de los diferentes tipos de eventos peligrosos que se han producido en una determinada región, ya sea porque los instrumentos de teledetección no son accesibles o son muy costosos, y porque la aproximación in situ, o sea, de trabajos de campo, es extremadamente difícil o costosa. En esos casos, un enfoque consiste en utilizar datos de eventos similares que han sucedido en otras áreas, es decir, utilizar una fuente indirecta o un evento análogo o proxy. Otro caso en donde los eventos análogos son útiles es cuando se analizan eventos con una probabilidad de ocurrencia muy baja. Por ejemplo, eventos de precipitación extrema. Este puede ser el caso de eventos de precipitación que pueden esperarse que ocurran muy raramente, digamos una vez cada 250 años. En ese caso, podríamos tratar de estudiar una determinada zona geográfica donde no se ha observado ninguna precipitación extrema, porque es muy raro que ocurra. En ese momento podríamos colaborar con algún climatólogo, un hidrólogo o un ingeniero entrenado en este tipo de análisis para realizar un evento análogo que consistiría en identificar una región que tiene datos similares, es decir, características similares a la que estamos estudiando, y utilizando información de esa otra región se modela los eventos que podrían ocurrir en la región bajo análisis. Hoy en día, obtener datos de eventos análogos es cada vez más viable, más factible, gracias a la mayor cantidad de bases de datos que son manejados por diferentes centros internacionales, los cuales recopilan información de desastres naturales, información del clima, datos hidrológicos, socioeconómicos, geofísicos que han sido observados por muchos años. Estamos hablando incluso más de 100 años en muchos casos. Entonces esta información es disponible y puede ser utilizada en la modelación de eventos futuros. En las diapositivas anteriores hemos visto diferentes instrumentos que nos permiten recopilar datos de distinta calidad o precisión
y datos que son utilizados para alimentar modelos probabilísticos o determinísticos y tomar con ellos decisiones, hacer proyecciones futuras sobre desastres naturales y evaluar eventualmente los costos de dichos desastres. Sin embargo, no todos estos modelos de toma de decisiones primero incorporan la información relevante. Hay mucha información basada en la experiencia, mucha información local de comunidades que no puede ser recopilada en forma cuantitativa en los datos y en los modelos probabilísticos o determinísticos. Es decir, no siempre necesitamos mucha cantidad de matemática para tomar decisiones. De hecho, hay modelos que requieren muy poca matemática, básicamente implicando que están basados más en análisis cualitativo, que incorporan el aprendizaje de las comunidades, la experiencia local y la opinión de expertos. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y vamos a empezar con un patrón o un proceso estructural de toma de decisiones que se basa en 5 pasos, que es el modelo de McConnell. El modelo McConnell básicamente considera estos 5 pasos cuando uno toma decisiones, y en general esto se aplica a cualquier tipo de situación que requiere tomar una decisión. Primero, recopilamos información. Y esto es un concepto general, es un paso general que no solo implica información en términos de datos cuantitativos, sino también información cualitativa. Luego, analizamos esta información recopilada en un segundo paso. Toda la información se pone en contexto, se agrupa y se analiza y se identifican patrones o se identifican los problemas. Y eventualmente nos movemos a un tercer paso en donde esta información nos ayuda a plantear soluciones al problema, es decir, alternativas, diferentes alternativas. Una vez que se proponen varias alternativas, el cuarto paso implica seleccionar y aplicar una de ellas. Y finalmente, hacerle un seguimiento a la implementación de la alternativa seleccionada. Entonces, este proceso estructural de McConnell de 5 pasos nos ayuda a tomar decisiones coherentes. Ahora, es importante reconocer que el riesgo y la incertidumbre siempre están presentes en una situación de decisión y por lo tanto siempre es necesario aplicar el juicio humano en este proceso. Un modelo de carácter cualitativo que permite identificar riesgos de desastres y respuestas posibles frente a los recursos limitados es el promovido por las Naciones Unidas y conocido como la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que es un enfoque que contempla tanto un modelo de educación como un modelo de participación de la comunidad. Y este enfoque lo que permite es añadir o incorporar tanto el punto de vista de los habitantes locales, los expertos locales, la experiencia de las comunidades, así como el punto de vista de los especialistas. Y esta Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres de las Naciones Unidas incorpora el proceso estructural de McConnell. En este gráfico se describe el marco conceptual del modelo de las Naciones Unidas, de la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, y contempla las diferentes partes interesadas en el manejo de riesgos. Esto es basado en un desarrollo en Japón y considera 4 entidades. En primer lugar, entidades que están dentro de la comunidad, como son los residentes locales o los líderes de las comunidades, y entidades o partes involucradas que están fuera de la comunidad, como el gobierno o investigadores
o entidades no gubernamentales que brindan apoyo o ayuda de todo tipo a zonas afectadas por desastres naturales. Por otro lado, en una segunda dimensión, tenemos el área de expertise. Eh, por un lado, expertise en asuntos locales, que es básicamente brindada por los residentes locales o por incluso gobiernos locales, municipios, por ejemplo, y el área de expertise en desastres y ambientes, que está dada por la mayor expertise que puedan tener investigadores, organizaciones no gubernamentales o incluso líderes comunitarios. Entonces, este marco incluye 4 partes interesadas con una variedad en términos de los intereses que puedan tener dentro o fuera de la comunidad y el tipo de expertise que puedan tener en asuntos locales o en temas más específicos, más especializados. La información que se recoge y las fases del análisis de riesgo pueden incluir distintos tipos de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de desastre objetivo? ¿No? Si estamos hablando de un huracán, de inundaciones. ¿Cuál es el daño que ha sido pronosticado o que se proyecta? Y esto puede ser de forma compleja, dado por los especialistas, o pueden ser proyecciones muy gruesas. ¿Cuál es la historia de la zona de desastre? Y esta es información que probablemente venga más de las personas que tienen experiencia en el área local, los residentes o los gobiernos. ¿Cuáles son los actores que están involucrados? Y eso nuevamente es información que probablemente tenga o esté más a mano por el lado de las comunidades. ¿Qué preocupaciones y cuestiones relevantes existen para la comunidad? Nuevamente el sesgo de este tipo de preguntas va a venir por el lado de los gobiernos locales y de las comunidades, de las poblaciones, de los expertos locales. ¿Cuáles son los planes y los sistemas de prevención de desastre? Y aquí, por el contrario, el sesgo va a venir y el tipo de respuesta va a venir por el lado de los especialistas, de los investigadores, de las organizaciones no gubernamentales, etc. Aquí vemos cómo se produce este aprendizaje holístico, ¿cierto? En el sentido que combina tanto el conocimiento de la población local como el conocimiento especializado de los especialistas, de los investigadores, de las ONG que se enfocan en el análisis de riesgos de desastres. Vemos cómo en una primera etapa la población local tiene una fuerte o un elevado nivel de conocimiento local, mientras que el conocimiento profesional es reducido. Por el contrario, los especialistas tienen un alto conocimiento profesional, pero escaso conocimiento local, ¿no? Pero gracias a este proceso de estrategia internacional para la reducción del riesgo de desastres de las Naciones Unidas, se busca que este aprendizaje se combine, que estos conocimientos se combinen a través de un aprendizaje holístico. Y esto es el componente, viene dado por el componente educativo del modelo. Y gracias a esto se busca lograr ampliar el conocimiento tanto de la población local en temas más especializados como el conocimiento de los especialistas en temas de conocimiento local, ¿no? Y obviamente esta mayor transferencia de conocimiento entre las diferentes partes generan beneficios en términos del entendimiento del problema y las soluciones, las alternativas y el seguimiento a la alternativa que se pueda finalmente elegir. Aquí viene un ejemplo del tipo de observaciones, de actividades del modelo, este marco de vigilancia regional que comprende la cuenca de un río, ¿no? Tenemos 3 regiones, la región de la montaña,
donde se acumulan las aguas, ¿cierto? Donde pueden haber deslizamientos de tierras. Se debe analizar cuál es el rol del bosque en el deslizamiento de tierras, etc. Luego está el área de la ciudad, ¿no? O el monitoreo de la ciudad, comprende la región y los ambientes, y aquí más bien las inundaciones y los terremotos pueden ser los tipos de daños más prevalentes, y obviamente las redes de conocimiento de la comunidad también son más relevantes. Y finalmente la vigilancia de la costa, que comprende la región y el ambiente nuevamente, pero se enfoca en otro tipo de desastres como tsunamis, marejadas, y obviamente depende del rol de los bosques, etc. Todas estas tres están obviamente interrelacionadas, dependen por las condiciones geográficas una de otra, y requiere este tipo de conocimiento y de transferencia de conocimiento que hemos descrito anteriormente. Ahora, obviamente, este modelo de las Naciones Unidas también tiene limitaciones, y el principal es la ambición que pueda tener el modelo en términos de dos objetivos. En primer lugar, el objetivo de educar, ¿no? De ser una herramienta educativa para estudiantes y la comunidad en general. Y en segundo lugar, el objetivo de ser un modelo que permita identificar riesgos de desastres y plantear alternativas, soluciones de prevención o reducción de estos riesgos. Si no hay un balance entre estos dos objetivos y por el contrario se busca lograr lo máximo en ambos, se corre el riesgo de abarcar mucho y hacer muy poco. Por lo tanto, uno de los puntos claves de este modelo es lograr ese equilibrio de una manera estructurada que pueda ser finalmente útil para las comunidades. Otra limitación importante es que no es un modelo cuantitativo, no es un modelo matemático, y por lo tanto no es posible asignar probabilidades o valores para los diferentes impactos o acciones de reducción de riesgo de desastre que se están evaluando. Es un modelo cualitativo y por tanto tiene esas limitaciones. Este modelo o proceso desarrollado por las Naciones Unidas ha sido aplicado en diferentes oportunidades, y aquí tenemos dos ejemplos de ciudades y región vigilada. El caso de ambiente costero y desastre por tsunamis en la India, donde los participantes fueron estudiantes de colegios, profesores de colegios y universidades. Y lo que finalmente el objetivo de este estudio fue identificar sistemas de prevención de desastres después del tsunami en el Océano Índico del año 2004. En otro ejemplo, se buscó más bien el ambiente de montaña y desastres por tifones. Esto fue en Japón, y también estuvieron involucrados estudiantes de colegios, profesores de colegios, pero además gobiernos de las ciudades y personas de la comunidad. El objetivo aquí fue tener una ciudad vigilada para la prevención de desastres en el futuro. Entonces, al margen de las limitaciones que todo modelo tiene, el modelo o proceso de las Naciones Unidas tiene una gran virtud, que es el de involucrar a la comunidad en el proceso de reducción de riesgos de desastres, en el proceso de identificación de problemas y de identificación de medidas de prevención y en general medidas que logren reducir el riesgo de los desastres. Este involucramiento de la comunidad es clave. En muchos modelos matemáticos simplemente se utilizan información y personas, estudiosos, especialistas, que si bien logran predecir los modelos y logran identificar políticas de acción, fallan a la hora de involucrar a las comunidades en el proceso de adopción de estas medidas. Eso lo vamos a discutir más adelante.